Es una plantilla para hacer exposiciones sobre algunos temas de las glándulas que vamos viendo, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que vemos las glándulas, ¿verdad? Y luego relacionamos la función de esas glándulas, las relacionamos con las alteraciones en más o en menos de la secreción de esa glándula. Ejemplo, si estamos viendo hormonas tiroides, vemos todo lo que hacen las hormonas tiroides, la fisiología de las hormonas tiroides, qué es lo que hacen las acciones metabólicas, todo. Y luego, ¿qué pasaría si hay un aumento en la secreción de hormonas tiroides? Eso clínicamente se llama hipertiroidismo. Entonces, ¿cuál es la causa del hipertiroidismo? ¿Qué manifestaciones tiene? ¿Y por qué se producen esas manifestaciones? Ejemplo, tiene disminución del peso, ya, pérdida de peso. ¿Por qué hay pérdida de peso en el hipertiroidismo? Entonces tiene que poner porque hay un aumento de la catabolía proteica debido a un aumento de la actividad metabólica, etcétera, ¿verdad? Entonces, para cada manifestación, tendrá una explicación. Pero la explicación no la va a poner en términos fisiopatológicos, sino como alteración fisiológica. Es decir, esto se produce porque esto se alteró, ¿verdad? Y de esa manera vamos relacionando lo que ustedes están viendo en funcionamiento con qué pasa cuando eso se altera. ¿Eso cómo se va a presentar? Se va a presentar a manera de exposiciones. Ese formato que les mando es una guía, ¿verdad? No lo tienen que presentar escrito. Estoy tratando, o voy a tratar, mejor dicho, de rehacer una conversación que tuve con unos exalumnos míos que están ahorita en quinto, están ya. Con ellos y yo iba a trabajar este semestre. A ver, la idea surgió así, ¿no? O sea, yo sabía que ustedes venían mal con los conocimientos de ejercicio. Entonces, para solventar un poquito, yo había conversado con aproximadamente unos 6 exalumnos míos para que los tutoraran a ustedes, o sea, que hicieran una cuestión más tutorizada, ¿verdad? Entonces, cada uno en grupo podía trabajar con 3, 4, 5 de ustedes, no para enseñarles, sino para aclararles las dudas que ustedes tuvieran de lo que estudian, ¿verdad? De tal manera que sean como acompañantes de ustedes en sus estudios. Todo eso estaba diseñado, todo estaba programado, tenía hecho unas plantillas de los trabajos, entonces toda la actividad que se iba a hacer. Pero ¿qué pasó? Que vino el corona y nos coronó. Entonces no se pudo hacer nada, ¿verdad? Entonces era un proyecto que hubiera podido salir chévere, ¿verdad? Porque aparte de la clase, ustedes hubieran tenido reuniones con estos chicos, con estos alumnos, que son buenos alumnos, y ahorita les va excelente, están súper bien en fisiopatología, mis alumnos les va bien, siempre les va bien, pero están súper bien, y entonces ellos hubieran podido ser un excelente apoyo para ustedes, incluso para enseñarles a estudiar, ¿ya? Porque ellos, igual que ustedes, cuando yo los cogí en tercer ciclo, tampoco sabían estudiar, ¿ya? Pero cuando salieron después de cuarto ciclo, ellos saben estudiar y han aprendido. Entonces era una forma también de un poco enseñarles a ustedes a estudiar. Pero no se pudo, ya no es culpa de nadie. Entonces voy a tratar de que ellos los orienten en este trabajo. No es obligatorio, o sea, yo les voy a preguntar, ¿tienen tiempo? ¿Pueden? Y yo les digo, miren, hay estos estudiantes, pueden consultarlos, si es que quieren, si no quieren, no. Ahora, ese trabajo que les mando, les digo, no lo tienen que presentar, lo tienen que exponer. También les digo, se los digo a los estudiantes, usted ya quiere buscar el trabajo hecho, hay trabajos hechos de esos. Y a mí no me importa que cojan trabajo hecho, el que no aprende es usted. El problema de coger un trabajo hecho es que como no lo tiene que presentar, a mí me importa un pito que lo tenga hecho, no lo tenga hecho. El problema es que lo tiene que exponer.
Y cuando les pone, yo le voy a preguntar. Y si usted no lo hizo, sino que escogió uno que ya estaba hecho, estoy seguro que no va a poder responder. Entonces es mejor hacerlo. Y por eso voy a tratar de que ustedes tengan la guía de ello. Lo que no sé es el mecanismo de cómo ustedes pueden establecer contacto, ¿verdad? Porque si no hubiera el asunto del virus, entonces es más fácil porque se coordina una hora, un sitio, que la biblioteca, estoy aquí y ya está, ¿verdad? Pero acá es mucho más complejo el asunto. Pero vamos a ver qué pasa. No hay peor gestión que la que no se hace, entonces vamos a tratar de que el asunto funcione. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día tenemos que ver la neurohipófisis, la ADH y la oxitocina. Ya algunas cosas de esto hemos hablado. El otro día les mostré una lámina, una imagen sobre la adenihipófisis y la neurohipófisis, ¿verdad? Histológicamente son diferentes, ¿verdad? Son diferentes porque vimos que la una tenía tejido glandular, la otra tenía tejido nervioso. Ya explicamos, hablamos un poco de las diferencias, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ir reforzando algunas ideas. La neurohipófisis, dijimos, era tejido nervioso, está formada o está estructurada por unas células que son parecidas a las células gliales, que se llaman pituicitos, ¿verdad? Entonces, estos pituicitos forman un entramado, ¿sí?, a donde llegan y que sostiene a las fibras terminales que vienen desde el núcleo supraóptico paraventricular. El otro día veíamos cómo desde el núcleo supraóptico paraventricular bajaban los axones, ¿verdad?, y llegaban hasta la neurohipófisis, ¿verdad? ¿Por dónde bajaban? Bajaban por el tallo hipofisario. Ahora, estas fibras, estos axones que vienen desde el hipotálamo, que vienen pasando por el tallo hipofisario, que llegan a la neurohipófisis, estas fibras en su parte terminal tienen una dilatación, un bulbo, ¿verdad?, que contiene los gránulos de secreción, es decir, los gránulos de ADH o de oxitocina. Entonces, estos bulbos, estas terminaciones, están sobre los vasos sanguíneos de la hipófisis, de tal manera que cuando hay el estímulo y estos gránulos salen por exocitosis de la terminal, ¿a dónde va a parar esa secreción? Va a parar a la sangre y de esa manera se reparte. No sé si me hago entender. ¿Sí? ¿Sí? Ok. El estímulo provoca la secreción de la hormona hacia la sangre de estos gránulos secretorios, de estas terminales, pero para que la secreción salga debe entrar calcio. A ver, es lo mismo que hemos hablado en la unión neuromuscular esquelética y en la sinapsis. ¿Se acuerdan que para que el neurotransmisor sea liberado, venía el potencial de acción, entraba calcio, las vesículas se pegaban, exocitosis, calcio, ¿verdad? Acá es lo mismo. Para que se secrete, se libere la ADH o la oxitocina desde la terminal nerviosa hacia el vaso, ¿qué tiene que haber? Que entre calcio a la terminal. Entra calcio, los gránulos de secreción por exocitosis salen y la hormona correspondiente va a la sangre. ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? ¿No? Facilito, ¿verdad? Ok. ¿Dónde se secreta la ADH? Principalmente en el núcleo supraóptico. Pero miren que digo principalmente, no digo exclusivamente. Y la oxitocina, principalmente en el núcleo paraventricular. Tampoco dije exclusivamente. ¿Por qué? Porque el núcleo supraóptico
sintetiza y secreta principalmente ADH, pero también un poquito de oxitocina. Una sexta parte de la secreción es oxitocina. Y el paraventricular secreta principalmente oxitocina, pero una sexta parte de antidiurética, ¿verdad? De tal manera que no hay exclusividad de secreción de una hormona dependiendo del núcleo. ¿Cómo llegan las secreciones del núcleo supraóptico y paraventricular a la neurohipófisis? Ya lo hemos visto. Viene por vía axonal, viene por los axones, acabamos de decir, y llegan hasta las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Pero el otro día les dije que estas secreciones, ADH o oxitocina, eran transportadas o venían unidas a neurofisinas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hey, cerebros de pollo, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí, doctor. Sí, se acuerdan. Ya, ok. Me dicen sí para que yo me sienta bien, pero las caras que tienen son de que no me acuerdo de nada. Esa era la proteína en la que se unía, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? ¿Qué eran las neurofisinas? Y yo el otro día les decía que las neurofisinas probablemente sean proteínas portadoras. Proteínas que transportan a la hormona por el axón hacia la neurohipófisis. Guyton dice, son proteínas portadoras. Pero hay otros fisiólogos, hay otros autores, ejemplo, Gannon, dice que no, que sí pueden ser proteínas portadoras, pero que más probablemente sean parte de una gran molécula de la cual proviene la hormona. A ver. Muchas sustancias provienen de moléculas más grandes. Esto ya lo vimos. Ya hablamos de una de ellas. Cuando, no me acuerdo quién, habló de las encefalinas, las endorfinas, ¿verdad? Yo, doctor. ¿Quién eres tú? Diab, doctor. Diab. Debiste haber hablado de la propiomelanocortina. Sí, que sí, tiene un precursor. Ajá. La propiomelanocortina era un precursor, una molécula grandota que se parte y que da origen a endorfinas, encefalinas y ACTH, que es una hormona. Y eso se repite en varias hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, Gannon es más de la idea de que más que proteína portadora, aquí lo que ocurre es que hay una gran molécula que se divide, que forma a la hormona, bien sea ADH o oxitocina, y que queda otra parte que es lo que llamamos neurofisina, ¿verdad? Y que entonces no es propiamente un transportador, propiamente no es un portador, sino que es parte de la molécula original que viene junta y se transporta junta, que no se va a secretar junta finalmente a la sangre, pero que hasta la neurohipófisis va con la molécula hormonal, ¿verdad? Entonces, vamos a tener dos neurofisinas, neurofisina 1 y neurofisina 2. La neurofisina 1 es la que va unida a la oxitocina. Y parecería que corresponde a la preprooxificina. Preprooxificina. Oxi o XY-ficina. A ver, quiero hacer un paréntesis, por favor. Atiendan, escuchen. Todo lo que van a oír en esta clase, uno, está en Guyton. Hay cosas como asuntos de la ADH que están en Guyton. Lo que pasa es que están como en 4 o 5 capítulos, está en el 27, en el 28, en el 29, en el 30, está en la parte endócrina, y yo se los estoy tratando de concentrar aquí para tener un solo paquete de ADH, ¿verdad? Y hay otras cosas que no están en Guyton, pero que están en Gannon. Solamente he usado esas dos bibliografías, Guyton y Gannon. De Gannon he sacado cuestiones, por ejemplo, esto que les estoy diciendo, que porque Guyton en eso como que... Guyton no se mete mucho en la cuestión molecular o biomolecular, y Gannon se mete demasiado.
Entonces estoy en una cosa así un poco intermedia, sacar cosas importantes para complementar con Guyton, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la ADH? La ADH está relacionada con la neuroficina 2. ¿Y cuál sería la molécula grande? La presofficina, preso de vasopresina. Presofficina. Recuerden que la clase pasada yo les decía que las hormonas proteicas se formaban como moléculas grandes que se iban acortando, ¿verdad? Que eran pro-hormonas, hormona. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos eso, ¿verdad? Pro-oxificina, presofficina, ¿verdad? Que da origen a cada una de las hormonas y que se corresponde con una determinada, entre comillas, neuroficina, 1 o 2. La ADH y la oxitocina son hormonas polipeptídicas de 9 aminoácidos cada una. ¿En qué se diferencian? La diferencia está en 2 aminoácidos. La ADH tiene fenilalanina y arginina. Fenilalanina y arginina. En cambio que la oxitocina tiene isoleucina y leucina. Si ustedes ven la estructura química de las dos, enseguida déjame ver si la encuentro rapidito, se la pongo, déjame poner acá, hace un rato la encontré así, déjame ver, clic aquí, imágenes acá. Ah, carajo, ahora no está la que encontré hace un rato. Se mueven a veces las cosas, pero déjame ver, no importa, encontré otra cosa interesante. A ver, espera, ¿cómo era la cosa esta para compartir? Primero me pongo yo la imagen, ¿verdad? Creo que sí, así creo que era. Allí. A ver, espérense un ratito. Ahora me tengo que ir donde ustedes, ¿cómo voy donde ustedes? Acá, ya. Ahora me pongo aquí, ya. Y ahora me pongo acá. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Salió algo? Ahí sí se está compartiendo. Ok, mira. A ver. Esto de aquí es una cosa muy esquemática, ¿verdad? Pro y hormona. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces aquí tienes la molécula grandota. ¿Sí? Acá tienes más pequeñita. ¿Por qué? Porque ya perdió esto. Y acá tienes las dos hormonas y tienes parte, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que estas neuroficinas, más que portadoras, podrían ser parte de la misma molécula original. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Qué fue? ¿Sí? Ok, espérense un ratito. Perfecto. Sí, doctor. Ya se borró la imagen, es así. A ver, ahora déjame ver acá. Esto de aquí lo borro. Esto de acá lo cierro. Pero no encuentro la que yo quería buscar. Está la leucina. Había una que estaba bien chéverísima. Pero ya no la encuentro aquí. O no sé, ya no me acuerdo dónde la busqué.
Ya, ¿qué vamos a hacer? No vamos a perder más tiempo. No vamos a perder más tiempo buscando. Voy a dar otra vueltita por aquí de todas maneras. Tucutum. No hay. Acá no hay. Acá tampoco. Ya no hay. Vean, les voy a... Déjame... Ay, señor, ¿cómo es la cosa? Aquí, por acá. Por aquí, por acá. ¿Y cuál es esta de aquí? ¿Están viendo algo? Todavía no, ya están viendo algo, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Aquí está el péptido señal y esto una sola cosa, ¿verdad? Entonces, una sola cosa. Y cómo finalmente esto termina dividiéndose. En el otro cuadrito decía pre, pro y hormona, ¿verdad? Y entonces, el asunto es que probablemente estas dos cosas, estas neurofisinas, que se las considera portadoras, en realidad vienen del mismo sitio. De la misma hormona. ¿Ya se borró? Sí. Sí, eso. Sí, doctor. Ya, ok. Ay, ¿qué hice? Qué bruto que soy. Ya está. Hice clic en otro lado. Ya, borro aquí. ¿Qué pasó? Me está vacilando esta cosa. Bueno, ya estamos. Ya, ok. Entonces ya sabemos las diferencias de ADH oxitocina, ADH con fenilalanina y arginina, y la oxitocina, isoleucina, leucina. Ahora sí, vamos a hablar del ADH. ¿Qué pasa con la ADH? Dijimos que una hormona para poder ejercer su acción tiene que unirse a un receptor, de tal manera que tienen que haber receptores para ADH. Y efectivamente hay receptores para ADH, se conoce por lo menos 3, se llaman V1A, V1B y V2. D de V, la B chiquita pero mayúscula, ¿ya? 1 A mayúscula, D1 B mayúscula y V2, ¿ok? El asunto es que los tres receptores están asociados a proteína G. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de los receptores decíamos que hay receptores que están unidos a canales iónicos, receptores, ¿sí? Receptores unidos a proteína G, receptores unidos a sistemas enzimales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, estos están unidos a proteína G. Sí, doctor. Ok. Ahora, los receptores D1A y D1B, este dato no está en Guyton, ¿eh? B1A y B1B actúan, escúcheme que esto también ya lo sabe, actúa por hidrólisis del fosfatidilinositol. Entonces, a ver, recuerden, cuando vimos los segundos mensajeros derivados de los fosfolípidos de membrana, hablamos de una sustancia, de un fosfolípido de membrana que se llama bifosfato de fosfatidilinositol. Y ese bifosfato de fosfatidilinositol da origen a dos segundos mensajeros. El trifosfato de inositol, el IP3, y el diacilglicerol, el DAG. Y el trifosfato de inositol actuaba provocando entrada de calcio a las células, ¿sí? Eso ya lo vimos. Entonces, ahora les digo que estos receptores B1A y B1B actúan hidrolizando este fosfatidilinositol y dan origen o dan lugar a entrada de calcio a las células, es decir, que estarían actuando a través del IP3, ¿verdad? El receptor D2, en cambio, ese también funciona con una proteína G estimulante. Recuerden que es G inhibidoras, G estimulantes, pero la forma de actuar es diferente, porque este actúa a través del sistema segundo mensajero adenilato ciclasa AMP cíclico.
Entonces, ¿qué pasa cuando la ADH se une al receptor B2? Se activa la adenilatociclasa, se forma más AMP cíclico y el AMP cíclico actúa como segundo mensajero. Resumamos. Tengo 3 receptores, B1A, B1B y B2. Los 3 actúan a través de proteína G. Pero B1A y B1B actúan hidrolizando el fosfatilinomicitol para que entre calcio a las células. En cambio que el B2 también actúa a través de proteína G, pero activa el sistema adenilatociclasa. Activa a la adenilatociclasa para que el ATP se transforme en AMP cíclico y el AMP cíclico produzca efectos que lo vamos a ver ya mismo, que es la movilización de las acuaporinas. Ya mismo lo vamos a ver eso ahí. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿No? ¿Clarito? Ok. Sí. ¿Qué funciones tiene la ADH? O sea, ¿qué es lo que hace la ADH? La función con la que más relacionamos a la ADH, exactamente, con la retención de agua a nivel renal, ¿verdad? Esa es la función con la que... Pregunto, ya lo deben de saber, ¿en qué parte de los túbulos renales actúa la ADH? En el túbulo colector. El proximal y los túbulos colectores. Los túbulos cordonales y el túbulo colector. En el proximal no. Un colector no. En el proximal no. A ver, en el proximal no. Y en el colector solo tampoco. A ver. El túbulo distal. Ya, vamos despacito, no se acelere. Espérate, pero te voy a enseñar todo de una vez, o sea, todo. No te voy a dar un pedacito, te voy a dar todo, pero espérate un ratito. A ver. Cuando se filtra el agua a nivel de glomérulo, entra a los túbulos, ¿verdad? ¿Qué pasa en el túbulo proximal? Se reabsorbe agua. ¿Cuánto? 65%. ¿Sí? Ahí se reabsorbe agua y sodio, 65% en el proximal. El líquido tubular sigue y baja por la rama descendente del asa de Henle. ¿Cuánto se reabsorbe allí? En la rama descendente del asa de Henle. 20%. Das la vuelta, coges la rama ascendente. ¿Cuánto se reabsorbe en la rama ascendente? Hablen pues. ¿Cuánto? Nada. 20. Nada. En la descendente 20, en la ascendente nada. ¿Y por qué nada? Porque la rama ascendente es impermeable al agua. Es permeable a solutos, pero no es permeable al agua. Sale el líquido tubular de la rama ascendente. ¿Y a dónde va? Va al túbulo distal. Cuando entra al túbulo distal, la osmolaridad de ese líquido tubular es de 100 milomoles litros. ¿Sí? En el proximal es 300. En la punta del asa de Henle puede llegar a ser hasta 1200. Pero cuando sale del asa de Henle y se mete al distal, es 100. Eso debieron haberles enseñado cuando vieron renal. Eso es importante. Todo eso es importante para los diuréticos y toda esa vaina. Bueno. Ese líquido entra al túbulo distal. Pero el túbulo distal funcionalmente tiene 2 partes. La parte proximal, o sea, la más cerca del asa de Henle, es impermeable al agua. No se reabsorbe agua allí. Pero en cambio es permeable a los solutos. Y en esa parte, en la parte inicial, en la parte primera del túbulo distal, se reabsorbe sodio, potasio, no, más que potasio, sodio, calcio, cloro, otros solutos, máximo 5%. 5%. O sea, un poquito. Pero ¿qué le pasa al líquido tubular al sacarle ese 5% de solutos? Se diluye. Si yo a una solución le quito solutos, la diluyo. Entonces el líquido tubular en el segmento inicial, en el segmento proximal del distal, se diluye. Ese segmento se llama segmento dilutor. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces el túbulo distal tiene 2 partes, ¿verdad? La parte inicial, la que está más cerca del asa de Henle,
es dilutor, ¿verdad? Allí no se reabsorbe agua, poquito soluto. ¿Dónde actúa la ADH? En la parte final del distal, en el colector cortical y en el colector medular. Pero ya es poquito, miren que en el proximal fue 65%, asa descendente 20%, ¿cuánto me queda? Como un 15% aproximadamente, ¿verdad? De tal manera que las variaciones en la concentración y dilución de la orina, ¿dónde se van a dar? Se van a dar en la última parte, pues. O sea, que se concentra o se diluye la orina, depende es de la ADH al final, ¿verdad? El túbulo, la parte final del túbulo distal y el túbulo colector cortical son estructuralmente parecidos y funcionalmente parecidos. Están formados por células principales, por células intercaladas. Ahí también tiene que ver la reabsorción del sodio, la secreción del potasio, producción de la aldosterona. Todo esto se supone que lo deben de saber. No importa, nunca es tarde para aprender. Anótalo para que después lo revises bien, lo que sea. Ya. Pero allí actúa la ADH, ¿verdad? En la parte final del distal, colector cortical y en el medular. Ahora sí, vamos a ver cómo actúa. Se secreta la ADH y la ADH va a un receptor que es un receptor B2. ¿Dónde está ese receptor B2? En la célula tubular, ¿verdad? En la célula del epitelio tubular. ¿Y qué hace? Se une a ese receptor y ¿qué hace? Que activa la adenilato ciclasa, porque eso ya dijimos que eso es lo que tiene que hacer. En el B2 se activa la adenilato ciclasa. Se forma AMP cíclico. ¿Y qué hace el AMP cíclico? Hace una acción, hace un efecto intracelular. Mover la acuaporina 2. ¿Ya? ¿Qué son estas acuaporinas? Proteínas. ¿Verdad? Esta que te mueres de sueño, Loira. De aquí te estoy viendo. No sé por qué. Ya. No te borres, déjate nomás allí. Ahora ponte allí otra vez. Aquí estoy. No se ha sabido. ¿A dónde estás? No te veo. No hice nada. No he tocado. No, ya te borraste. Ya por acá estás saliendo. No. Ya, ok. Ya estás. Ok. Que si te suena, aquí te estoy controlando que tú duermas. A ver, entonces, ¿qué es lo que hace la acuaporina? Son canales de agua. Son proteínas que van a permitir el paso de agua. ¿Dónde están? Están en la célula del epitelio tubular. Cuando la ADH se une al receptor B2, activó la adenilato ciclasa, se formó más AMP cíclico. ¿Qué hizo el AMP cíclico? Movió las acuaporinas. Esas acuaporinas que estaban en la porción central de la célula las movió ¿hacia dónde? Hacia la membrana, pero del lado luminal, o sea, hacia la luz del túbulo. ¿Sí? Es decir, le abrió puertitas a la membrana hacia el lado de la luz del túbulo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua se mete, ¿sí? A través de la acuaporina 2, desde el túbulo hacia la célula. ¿Se entiende? ¿Sí? Ey, ¿se entiende o no se entiende? Sí, doctor, se entendió. Ya, no está complicado. Sí, doctor. Ok, entonces ya tengo el agua dentro de la célula, ¿verdad? Pero esa agua no se puede quedar allí, pues si la reabsorbí, no para que se quede allí. ¿Para qué la reabsorbí? Para pasarla a la sangre. Entonces ahora tengo que sacarla de la célula, pasarla al intersticio, para que el intersticio pase a la sangre. ¿Cómo la saco de la célula? Por acuaporinas. Pero no la 2, por acuaporina 3 y acuaporina 4. Acuaporina 3 y acuaporina 4, en cambio, se ponen hacia el lado, hacia la parte vasolateral de la membrana, para que a través de ellas pase el agua, hace el intersticio y luego la sangre. ¿Se entiende? O sea, la puerta para entrar el agua a la célula es la acuaporina 2. Se pone del lado luminal. ¿Quién la puso allí? El AMP cíclico. ¿De dónde vino? Del ATP, cuando la adenilato ciclasa lo hidrolizó, ¿verdad? Para que el agua salga de la célula, utiliza la acuaporina 3,4. Pero aquí viene una cosa interesante, que acuaporina 3,4 no depende de ADH. La 2 sí.
O sea, la aquaporina 2, esa sí es responsable de poner, digamos, fue puesta ya por la ADH. Pero la aquaporina 3 y 4, nada que ver, no tiene nada que ver con la ADH. ¿Por qué se fue para allá? ¿Alguien sabe por qué se fue para allá? No se sabe. No se sabe cuál es la señalización que hace que la aquaporina 3,4 se vaya para ese lado, pero no es ADH. ¿Sí? O sea, la que es dependiente o relacionada con ADH es la 2. Pero la 3 y la 4 van a permitir que el agua salga de la célula y se vaya para la sangre, que es a donde debe de irse, ¿verdad? Hay como 13 aquaporinas por lo menos, ¿verdad? Están numeradas del 0 al 12. Aquí en este sitio tenemos la 2 del lado luminal, 3 y 4 del otro lado. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre lo que acabamos de ver? ¿Ah? ¿Sí está claro? Doctor, una pregunta. Dígame, dime. ¿Quién me pregunta primero? ¿Quién me está preguntando ¿Mandé? primero? Banchón. ¿Quién me está hablando? Banchón. Ya, Banchón. dime, Machón. Cuando las aquaporinas, o sea, cuando se ubican en la parte, o sea, en el espacio luminal, esto Ajá. van a permitir, obviamente, que reabsorba agua, ¿verdad? Pero Claro. esta agua que va hacia la Henle, ¿o hacia dónde va esta agua? No, pues, a ver, pero ¿a dónde va? A donde están las aquaporinas, pues. ¿Y dónde están las aquaporinas? Donde actuó la ADH. ¿Y dónde actuó la ADH? ¿Dónde estaban los receptores? ¿Y dónde están los receptores? En la porción final del túbulo distal, colector cortical y colector medular. Ahí, ya, listo. Sí, o sea, no va para la asa de Henle, pues. O sea, los sitios donde se reabsorbe agua por acción de la ADH es la parte final de los túbulos. Final distal, o sea, la parte final del distal, colector cortical, colector medular, ¿verdad? La reabsorción de agua en otros sitios son por otras causas, no por ADH directamente. ¿Y a dónde va? Es que ya no puede regresar al asa de Henle, pues es decir, no puede andar para atrás, pues. El flujo va para adelante, no va para atrás. Si está en el distal, ya no tiene cómo regresar al asa de Henle, pues. A ver, ¿qué pasa? Estás mareado con la estructura del tubo, los túbulos. Tienes el proximal, rama descendente de Henle, asa, o sea, la punta del asa, ascendente de Henle, distal. Colector cortical, colector medular. Si ya está en el colector, en el distal, ya no puede regresarse al asa de Henle, pues. No es que el flujo es de proximal a distal, no va en sentido contrario. Sí, se entiende. A ver, te veo enredado. Sí. Sí, doctor. Sí, Ya. entendí. Gracias. Ya, ok, nada. Bueno. Ok, vamos con otra cosa. Otro efecto, o sea, primer efecto de la ADH, su efecto retenedor de agua en el riñón, ¿verdad? Ahora, otro efecto, el efecto presor, es decir, aumentar la presión arterial, que está relacionado con vasoconstricción. Por eso la ADH también se llama vasopresina, ¿sí? Presión de los vasos, constricción de los vasos. Entonces, cuando hay un estímulo, espérese un ratito, que se me está desconectando esta vaina, ya. Cuando hay un estímulo adecuado, ¿verdad? Como por ejemplo disminución del volumen sanguíneo o provocado por ejemplo por una hemorragia o por deshidratación, estos son estímulos que van a provocar que se secrete ADH. ¿A dónde va a actuar? Va a actuar sobre un receptor que es el receptor B1A. ¿Ya? El receptor B1A, ¿dónde está? Está en el músculo liso de la pared vascular. O sea, fíjense que es otra ubicación. El B2 en la célula epitelial del túbulo tubular, ¿verdad? El B1 en el músculo liso de la pared del vaso. ¿Y qué provoca? Provoca vasoconstricción. ¿Y por qué?
¿Qué dijimos que hace o cómo actuaba el receptor de 1A? ¿Se acuerdan? Dijimos que actuaba a través de la hidrólisis del fosfatidilnositol para provocar entrada de calcio. Si entra calcio a una célula muscular lisa, ¿qué va a pasar? Se contrae. Constricción. Se contrae, pues. Y en este caso, si es de la pared del vaso, hay constricción de la pared del vaso. ¿Sí? Y constricción vascular implica aumento de resistencia. Y aumento de resistencia significa aumento de la presión. Estamos. Entonces, esa es la forma como el ADH provoca o ejerce su efecto presor. Pero hay una cosa que es muy interesante, una discusión que plantea Gannon. Revísela para que es bien ilustrativa. En el cerebro hay una zona que se llama área postrema y allá hay receptores para ADH. Pero cuando el ADH actúa en el área postrema, produce disminución del gasto cardíaco. Entonces Gannon plantea la siguiente problemática. Si la ADH tiene un efecto vasoconstrictor para subir la presión arterial, el efecto que tiene en el área postrema de bajar el gasto cardíaco contrarrestaría el efecto presor, el efecto vasoconstrictor. O sea, por un lado está subiendo la presión por vasoconstricción, pero por otro lado se la va a bajar porque al actuar en el área postrema baja el gasto cardíaco, baja el volumen, baja la presión. ¿Se entiende? Entonces Gannon dice, a ver, para que la presión aumente por acción solamente del efecto vasoconstrictor del ADH, se requeriría grandes cantidades de ADH, lo cual pudiera ser cierto. Pero si nosotros pensamos ya en una integración de los mecanismos, cuando hay disminución de la presión y se necesita elevar la presión, no va a actuar solamente el efecto presor, sino que va también a actuar el efecto retenedor de agua y otros mecanismos que contrarrestarían el efecto que tiene sobre el área postrema. No sé si me hago entender. ¿Sí? O sea, si yo solamente analizo la pura acción vasoconstrictora, eso no me explicaría lo suficiente para subir la presión, ¿verdad? ¿Por qué? Por el efecto neutralizador que tiene en el cerebro, en el área postrema. Pero si ya considero todo globalmente, todos los mecanismos que se producen, entonces sí se justifica que efectivamente la presión se eleva, pero por la suma de varios factores, ¿verdad? Ahora, que tiene un efecto presor es indiscutible, o sea, eso lo sabemos perfectamente. Ahora voy a salirme un ratito para irme al centro de apoyo, porque ya tengo que, si no, otra vez me vuelve a sacar de aquí. Espérense un ratito. A ver, ya estoy de vuelta. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta allí? Entonces hemos visto dos efectos. El uno, el retenedor de agua en el riñón, el otro, efecto presor, ¿verdad? Actúan por receptores diferentes, receptor B2 en el riñón, en el túbulo renal, B1A en los vasos sanguíneos. ¿Qué otros efectos tiene o provoca la ADH? A nivel del hígado, hay también receptores B1 y provoca en el hígado glucogenólisis. Entonces, voy a aprovechar que ya se me fue. Le iba a preguntar a Melanie que estaba allí, pero se puso ya. Loira, estás allí, estás como murciélago, pero no importa. ¿Qué es glucogenólisis, Loira? No te oigo. ¿No estás hablando? ¿No me oyes o no sé? Ahí. A ver, Loira, dime qué es glucogenólisis. A ver.
ver, Ay, que no quiero decir una tontería. A ver, creo que es la... No importa que... Oye, si uno aprende hablando tonterías, cuando de tanto que te corrigen ya aprendes las cosas. A ver, no. La creación de... No, glucogenólisis. O sea, lisis es como... Lisis es destrucción, rompimiento. O sea, rompimiento, no, ok. destrucción. Ya, ¿de qué? Ya, de ¿de la qué? glucosa. Si fuera de la glucosa, entonces fuera glucólisis. Y este es glucogenólisis. ¿Qué dices, Melanie 11? ¿Estás por allí? Glucógeno, del glucógeno. Sí, Perdón. glucógeno se descompone. Del glucógeno. Ya. Ajá. Es la hidrólisis del glucógeno. Por eso es glucogenólisis. Lisis, destrucción, ruptura, degradación del glucógeno, glucogenólisis. Glucólisis si es de la glucosa. Y gluconeogénesis o neoglucogénesis. Ahí es la creación, en cambio, la síntesis Ajá. ¿De qué? del glucógeno. De glucosa. Pero a partir de principios no hidrocarbonados. Que siempre me confundo con esos términos de ahí. A ver. Tú puedes tener, por eso les pregunto, porque se confunden, son 4 términos que se confunden y por eso lo tienen que tener bien claro en su cabeza. 2 cosas fundamentales, génesis y lisis. Si va génesis es formación, si va lisis es degradación, ¿verdad? Si yo hago glucógeno, o sea, síntesis de glucógeno, entonces hablo de génesis de glucógeno, ¿verdad? Si hablo de degradación de glucógeno, entonces lisis del glucógeno, glucógeno, lisis, glucógenogénesis, glucógenogénesis, formación de glucógeno, glucógenolisis, destrucción del glucógeno. Glucogénesis, formación de glucosa, glucogenólisis, degradación de glucosa. Pero neoglucogénesis, o sea, cuando le pongo el neo allí, neo nuevo, ¿verdad? Es la formación, la síntesis de glucosa, pero a partir de no hidratos de carbono, pueden ser grasas o proteínas. A ver, ahí tienen esos 4 términos, anótalos, búscalos bien, apréndelos bien, porque no es concebible que un estudiante del nivel de ustedes todavía se confunda en eso, ¿ya? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros efectos tiene la ADH? También hay receptores B1 a nivel del encéfalo y de la médula. Y aquí podría actuar o parecería actuar como un transmisor, ¿verdad? Como un neurotransmisor. En la adenohipófisis hay receptores B1B. ¿Se acuerdan? B1B. Pero para amargarles la vida a ustedes, complicarles todo a ustedes, a esos B1B también se los llama B3. ¿Sí? O sea, así son idiotas. En lugar de poner el comienzo B1, B2, B3, le pusieron B1A, B1B y B2. Y después, al B1B ponle 3 mejor para que no se enrede ahí. Ya, por más enredo. El B1B es el mismo B3. Y este receptor B3 o B1B está en la adenohipófisis. Y allí parecería colaborar modulando el aumento, como un mediador del aumento de la secreción de adrenocorticotropina. A ver, repasemos esto despacito. Para que se secrete adrenocorticotropina de la adenohipófisis necesita un factor hipotalámico que se llama factor de liberación de corticotropina, CRF, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver aquí Dime. Perdón que le interrumpa, pero en el hipotálamo se liberan todos esos que dicen factor liberador, ¿verdad? Sí, los factores liberadores e inhibidores en el hipotálamo, sí, correcto. Sí. Entonces, para que se secrete la ACTH, necesito el CRF hipotalámico para que estimule al grupo corticotropo para que secrete corticotropina o ACTH, que es lo mismo. Pero estos receptores B1B o B3
al recibir ADH, modularían, mediarían, mejorarían la secreción de ACTH. No son los responsables primarios de la secreción de ACTH, eso me quiero referir. El responsable primario es el CRF, pero estos también allí ayudan. Miren, el hipotálamo es una región que tiene conexiones por todos lados y tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y tiene que ver con el sistema endocrino, tiene conexiones múltiples con varias áreas, de tal manera que siempre hay algún tipo de influencia sobre otras funciones, ¿verdad? ¿Qué factores provocan la secreción de ADH? ¿Qué factores disminuyen la secreción de ADH? En Guyton tiene incluso unas tablitas, en Gannon también tiene unas tablitas. Puede ser la deshidratación, o sea, cuando se deshidrata. La deshidratación, claro, sí. Toda pérdida de volumen, hemorragia, deshidratación, o sea, la disminución del volumen extracelular produce secreción de ADH para retener agua. La hiperosmolaridad también. ¿Y por qué la hiperosmolaridad? Porque eso ya vamos a ver, hay zonas osmorreceptoras que van a detectar estos cambios de osmolaridad del plasma. La disminución de la presión arterial, dolor, emoción, estrés, trabajo físico, ejercicio físico, ¿verdad? Hipoxia, náuseas, vómitos, la angiotensina 2, ¿verdad? Van a producir aumento de la secreción de ADH. Ciertos fármacos, el clofebrato, la carbamazepina, la morfina, la ciclofosfamida, la nicotina, producen aumento de secreción de ADH. Disminución de secreción de ADH, lo inverso. O sea, disminución de la osmolaridad plasmática, expansión, aumento del volumen extracelular, aumento de la presión arterial. El alcohol. ¿Por qué el alcohol produce aumento de la diuresis? Porque cuando tomas te da bastante ganas de orinar. Porque el alcohol es depresor del sistema nervioso, deprime el núcleo supraóptico, disminuye la secreción de ADH. Si disminuye la secreción de ADH, orinas más, porque resortes menos agua. Adicionalmente, el alcohol produce dilatación de la arteriola aferente. Y si produce dilatación de la arteriola aferente, aumenta la presión de filtración y eso te mete más agua a los túbulos y como resuelve menos porque tienes menos ADH, vas a orinar más. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Están cansados? Yo los veo cansados. Yo también estoy cansado. Yo tengo 5 horas y media hablando. A ver. ¿Cómo actúa este asunto de el aumento de la osmolaridad y la secreción de ADH? Atiéndame lo que le voy a decir. Hay ciertos sitios en el cerebro que no tienen la típica barrera hematoencefálica, ¿verdad? De tal manera que estas zonas están más sensibles o pueden recibir o detectar de mejor manera los cambios de la osmolaridad, los cambios en la concentración de solutos en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos sitios son osmorreceptores. Detectan estos cambios que se producen en la osmolaridad de estos líquidos. Ya vamos a hablar de ciertas zonas de esto. Entonces, si aumenta la osmolaridad, es decir, si estoy hiperosmolar, estoy muy concentrado, tengo poca agua, muchos solutos, las células del núcleo supraóptico se van a deshidratar. ¿Por qué? Porque el agua pasa donde hay más agua a donde hay menos agua. Si tengo hiperosmolar el extracelular, entonces el agua se va a pasar de la célula hacia afuera, ¿verdad? Y si el agua se pasa de la célula hacia afuera, ¿qué le pasa a la célula? Se deshidrata. Y esa es la señal que va a provocar la secreción de ADH en el núcleo supraóptico. ¿Sí se entiende? Ahora,
¿Qué pasa cuando baja el volumen extracelular, cuando baja la presión arterial? En nuestro cuerpo, y esto ya hemos hablado, algunas veces hemos hablado. ¿Qué relajo pasa aquí? No sé qué pasa aquí. Allá. En nuestro cuerpo tenemos nosotros vasoreceptores. Tenemos vasoreceptores de baja presión. Ya hemos conversado de esos también. ¿Dónde? ¿Se acuerdan cuando hablamos de el reflejo auricular de volumen, el reflejo de Bainbridge y toda esa cuestión? Tenemos receptores de baja presión en las grandes venas, en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, en los vasos pulmonares. Y tenemos también vasoreceptores, pero que trabajan en presiones más altas, como los vasoreceptores en las carótidas, los vasoreceptores de la aorta, ¿verdad? Entonces, estos receptores de presión, principalmente los de baja presión, detectan, ¿sí?, cuando hay disminución del volumen plasmático o cuando la presión arterial ha bajado. Entonces, al detectar esto, generan una señal que es enviada ¿por dónde? Por el nervio vago. ¿A dónde? Al núcleo del haz solitario. De allí pasa a la porción ventrolateral caudal del bulbo raquídeo, va al hipotálamo y produce secreción de ADH. De esa manera, vía vagal, ¿verdad?, luego al bulbo y de ahí al hipotálamo, llega la señal que hará que se secrete ADH debido a que se detectó una baja del volumen extracelular o una baja de la presión arterial. Aparte del núcleo, el núcleo supraóptico es el principal sitio de secreción de ADH, ¿verdad? Pero existen también zonas neurales secundarias para la secreción de ADH, que es lo que hace un ratito les hablaba. En la región anteroventral del tercer ventrículo, esa región se llama región AB3B, anteroventral del tercer ventrículo, región AB3B. Está localizada por arriba tiene al órgano subfornical, abajo está el órgano vasculoso de la lámina terminal. ¿Y qué cosa hay allí en esa área AB3B? Está un núcleo, el núcleo preóptico mediano. Y ese núcleo preóptico mediano tiene conexiones con el núcleo supraóptico. De tal manera que cualquier señal detectada en esta región puede ser transmitida al núcleo supraóptico y el núcleo supraóptico secretar ADH, ¿verdad? Tanto el órgano subfornical y principalmente el órgano vasculoso sean probablemente o trabajen como osmoreceptores. ¿Por qué? Les decía, porque no tienen esta barrera hematoencefálica y entonces ellos pueden detectar mucho más fácil y ágilmente que hay cambios en la concentración de los líquidos corporales. Desde allí van a salir señales al núcleo supraóptico para que el supraóptico secrete el ADH. Es decir, repito, el principal sitio de secreción es el núcleo supraóptico, pero hay otras zonas que también están involucradas, como por ejemplo la región del núcleo preóptico mediano en la zona AB3B. Se ha encontrado que cuando hay lesiones en esta zona AB3B, hay dificultad o alteraciones para el control de la secreción de ADH. ¿Sí? Lesiones en esta área van a causar dificultades para que se pueda regular o controlar adecuadamente la secreción del ADH. Ahora, vamos a ver dos tipos de alteraciones en la secreción del ADH. La primera que vamos a ver es cuando tengo demasiada ADH. Y aquí tenemos lo que se denomina secreción inadecuada de ADH. Es decir, tengo ADH bastante cuando no debiera tener tanto.
¿Qué problemas me va a causar este exceso de ADH? Primero, ¿por qué puedo tener, en qué circunstancias puedo tener un aumento de la secreción de ADH? Después de una cirugía en la cual ha habido episodios de hipovolemia, se ha perdido mucha sangre, ha habido hemorragia, se ha perdido sangre, ha habido baja importante en la presión arterial, y también en ciertos tumores torácicos, principalmente pulmonares, en cánceres pulmonares, que a veces incluso secretan ciertos tumores cancerosos pulmonares, pueden secretar sustancias que son parecidas al ADH, que pueden actuar como ADH, pero que no son ADH, pero que producen los efectos de ADH. Entonces, todo esto engloba a lo que se llama secreción inadecuada de ADH. Si hay un aumento de la secreción de ADH, ¿qué efectos vamos a tener? ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese individuo? ¿Qué va a pasar? Aquí me dice qué cosas que puedan pasar en esa persona. Dolor intenso. Dolor intenso. ¿A dónde le duele? Por decir, cuando la ADH actúa aumentando la presión, y también a nivel de los riñones, entonces va a haber un dolor en esos lados, tanto en la presión como en los riñones. ¿Por qué? Pero ¿cómo te puede doler la presión? La presión no duele, pues. No, o sea, creo que... A ver, ¿puede haber un aumento en la presión arterial? Sí, sí puede haber un aumento en la presión arterial. ¿Por qué? Porque se retiene. A ver, todos piensen. A ver, sí, porque sí. A ver, ¿quién está hablando? Porque sí. Que se detiene demasiada agua. Se retiene agua y si retengo agua, ¿qué pasa? Aumenta la presión. ¿Por qué? Por la osmolaridad. La osmolaridad no tiene nada que ver. Y el sodio, las cantidades de sodio en la sangre. El sodio tampoco tiene que ver, porque tú te tienes que acordar, tú tienes que pensar. Ferretti una vez me enseñó que V igual V por R. P igual V por R. Y si aumenta el volumen, aumenta la presión. Si tengo volumen, la expansión del volumen plasmático produce aumento de la presión. Pero no te va a doler. Ya. Ok, ¿qué más va a haber? ¿Tengo aumento del volumen plasmático? Sí. ¿El aumento del volumen plasmático va a producir aumento de la presión? Sí. ¿Qué más? edema, no, ¿Qué cosa? edema. Edema, puedes tener edema también, sí. ¿Qué más? ¿Qué te parece hiponatremia? Eso dije. Tú me dijiste el sodio, no me dijiste hiponatremia, no me dijiste el sodio. Sí, dije hiponatremia. Y el sodio puede ser hiponatremia o hipernatremia. Hiponatremia, ¿por qué hiponatremia? Por las bajas cantidades de sodio en la sangre. ¿Por qué? Por la baja No te cantidad de escucho, sodio ¿por qué? en la sangre. Por baja cantidad de sodio. Sí. De sodio, sí. Yo te digo una cosa, que sí hay hiponatremia, pero no es por las bajas cantidades de sodio en la sangre, es por el exceso de agua. Tienes una hiponatremia dilucional. Sería como una acumulación de Sí. líquidos. Es como que si le echaras más agua al caldo, te queda insípido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le echaste más agua. Entonces lo mismo pasa acá. Tú tienes tu cantidad de sodio normal, pero en el momento que retienes agua y aumenta el agua plasmática, te diluyes, pues. Entonces tienes hiponatremia, pero es por dilución, no es porque te falta sodio, sino porque tienes exceso de agua, ¿verdad? Ok. Entonces todos esos efectos le pasaría a una persona que tiene un aumento de la secreción de ADH. Esa persona va a tener grandes problemas, ¿verdad?
la presión está elevada, edema, me han dicho ustedes, hiponatremia. Imagínense ustedes todas las consecuencias de la hiponatremia, pero hay un mecanismo que se llama escape de vasopresina. Esto es parecido al escape de aldosterona. Yo les he preguntado a los otros 3, 4 grupos que he tenido antes que ustedes, ¿vieron escape de aldosterona? La respuesta ha sido, no vimos. No sé por qué no ven. No importa, yo les voy a enseñar. Cuando veamos córticos suprarrenales, enseño. Pero ahorita les doy un adelanto. Cuando la aldosterona aumenta, la aldosterona, recuerden, es una hormona mineralocorticoide. Cuando aumenta demasiado, va a producir muchos efectos, pero el organismo va a generar mecanismos de compensación para que no se produzcan estos efectos. Es decir, a través de ciertos mecanismos, el organismo logra evadir, logra escaparse de la acción de la aldosterona. Eso se llama escape de aldosterona. Repito, ya los mecanismos y todo eso ya lo vamos a ver después cuando nos toque ver eso. Acá hay un escape de vasopresina, escape de ADH. Todos esos efectos que estamos hablando, aumento, expansión del volumen plasmático, aumento de la presión arterial, edema, hiponatremia dilucional, todo lo que hemos hablado, pueden ser contrarrestados a través de ciertos mecanismos, ¿verdad? Generando entonces una forma de evadir los efectos de la ADH. Se llama escape de vasopresina, ¿verdad? Escape de vasopresina. De esa manera contrarresta la retención de agua, contrarresta o limita la hiponatremia, ¿verdad? Entonces, ese es un problema cuando tengo secreción inadecuada de ADH o aumento en la secreción de ADH. Pero hay otra situación que también tenemos que analizar. ¿Qué pasa en lo contrario? En lo que se llama diabetes insípida. Es decir, no se dan los efectos de la ADH. Ya vamos a ver por qué. Primero, ¿por qué se llama diabetes insípida? Nosotros, a ver, en las clases... Dime, porque la persona orina bastante. Tiene poliuria ya. Y esa es una manifestación de la diabetes, sí. Porque tiene las 4P. Tiene las 4P, no tiene las 4P. Tiene densidad. Tiene la coloración también en la orina. A ver, hay dos cosas principales que se van a presentar. Polidipsia y poliuria. ¿Qué es polidipsia? Polidipsia. Es que me da coraje. Ustedes en tercer semestre, ustedes no son... Necesidad de beber líquido. Ajá, exactamente. Sí, eso es. Sí. Necesidad de estar tomando más frecuentemente. Polidipsia, tomas más líquido. Y poliuria, aumento del volumen y número y frecuencia de la orina, ¿verdad? Doctor, una pregunta. Dime. Pero ¿hay algún efecto negativo en que una persona tome mucha cantidad de agua en exceso? Mucha cantidad de agua en exceso. A ver, es redundante. Si mucha es en exceso. Ya. O sea, que tome mucha agua constantemente. A ver. Cuando estudiaste renal, tu profesor que te enseñó supuestamente, que te debió haber enseñado renal, ¿verdad? Te debió haber hecho ahí un punto de equilibrio entre la ingesta y la excreta, entre la ingesta de agua y la excreta de orina. Tú vas a eliminar de acuerdo a lo que tomas. Si tú eliminas más de lo que tomas, te vas a deshidratar, ¿verdad? Entonces, mientras más agua tomes, más orina eliminas. De tal manera que no importa cuánto tomes, si es que la vas a eliminar. A la larga no va a importar, ¿verdad? Porque van a estar en equilibrio. ¿Cuándo hay problemas? Cuando se rompe el punto de equilibrio. Es decir, ingieres y no eliminas lo mismo, sino que eliminas menos, ¿verdad?
o ingieres y eliminas más, en cualquiera de los dos casos. Entonces, desde ese punto de vista no hay problema que tomes bastante agua, si es que la vas a eliminar. Si no la vas a eliminar en la misma cantidad, ahí sí hay problema. No sé si me voy a entender, ¿sí? ¿Sí? Ok. Sí. Ya. Entonces tenemos esta situación que se llama diabetes insípida, que se llama, le pusieron diabetes también porque tiene dos de las manifestaciones de las otras diabetes, la polidipsia y la polifagia. Pérdida de peso no hay, así que no son las 4P, ¿verdad? Y polifagia tampoco, así que no son las 4P. Pero sí por lo menos polidipsia y poliuria. Ahora, ¿por qué insípida? Porque en las otras diabetes, a ver, yo con ustedes yo he visto que hay una diabetes hipofisaria, ¿sí? El otro día vimos, o mencioné por lo menos, la hormona de crecimiento es diabetógena, produce resistencia a la insulina y es hiperglicemiante, produce diabetes hipofisaria, hiperglicémica, ¿verdad? También les hablé que el cortisol es hiperglicemiante, produce diabetes suprarrenal. Tenemos la conocida diabetes mellitus por la cuestión del páncreas, la insulina, y tenemos esta diabetes insípida, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con las otras que hemos hablado. Las otras son hiperglicemiantes, esta no es hiperglicemiante. En las otras hay eliminación de glucosa en orina, ¿sí? Hay glucosuria, cosa que no hay en la de acá. Yo imagino que puede ser cuestión insípida, porque la orina de esta no es dulce, pues la orina de las otras sí es dulce. A ver, antes, ¿cómo sabía, cómo el médico investigaba si es que había azúcar en la orina? La probaba. La probaba, pues. La probaba y si era dulce, está eliminando azúcar en la orina, ¿verdad? Pero como no era bobo, antes de probarla, hacía que el paciente la pusiera en un recipiente, en una vasenilla o en algo, y veía si le caían hormigas. Y si le caían hormigas es probable que había glucosa, ¿verdad? Pero eso no ocurre acá, ¿verdad? Esta es diabetes insípida. Dos tipos, diabetes insípida central y nefrógena. La central es deficiencia, falla, ausencia de secreción o falta de secreción de ADH a nivel del hipotálamo, de la hipófisis posterior. ¿Por qué se produce eso? O sea, acá no tengo ADH, no hay ADH, o hay muy poca. ¿Por qué? Por varias razones. Puede ser un tumor o un cáncer a nivel de una neoplasia, a nivel del hipotálamo. Pueden ser traumas en la región hipotalámica. Idiopáticos, la tercera parte son idiopáticos. ¿Qué quiere decir que son idiopáticos? ¿Qué quiere decir el término idiopático? Ajá. Ok. Es desconocido. Ya, de causa desconocida. Es lo mismo que criptogenético, ¿verdad? Pueden ser por lesiones vasculares, por infecciones, por enfermedades multisistémicas, y hay una hay una causa también de origen genético, la mutación del gen de la prepropresofisina. ¿Sí? A ver, hace ratos, al comienzo de la clase, hablé de la prepropresofisina. ¿Se acuerdan? De la neurofisina del ADH. Ok. Si ese gen responsable de esa sustancia ha mutado, ¿verdad? Entonces no tengo a la precursora para formar ADH. A ver, hace un rato les pasé 2 láminas, 2 imágenes, les pasé pues, de cómo se formaba la ADH, ¿verdad? Si tengo un gen que ha mutado, entonces no tengo la molécula grande, no tengo la hormona, tengo diabetes insípida, pero de causa central, es problema del hipotálamo, ¿verdad? Pero hay también la diabetes insípida nefrógena, en donde el problema es que no hay respuesta renal al ADH. ADH hay, el riñón no le responde. ¿Por qué puede ocurrir eso? Por 2 razones. La primera es una mutación del gen para el receptor B2. A ver, rebobina. ¿Dónde estaba el receptor B2? Les dije que el receptor B2 estaba en la célula epitelial del túbulo, ¿verdad? El túbulo renal.
para hacer ¿qué cosa? Que la aquaporina se vaya al lado luminal. Si yo tengo una mutación del gen para el receptor B2, entonces ¿a dónde se va a acoplar la ADH? No tengo la acción, no tengo la aquaporina, ¿cómo reabsorbe el agua, verdad? Ese gen que codifica el receptor B2 está en el cromosoma X. Por lo tanto, se considera que es una herencia recesiva ligada al sexo. ¿Sí? Está en el X. La mujer tiene como con el X sano corregir el X enfermo. El varón está fregado porque no tiene 2X, tiene solamente un X y un Y. Entonces no tiene la posibilidad de contrarrestar el efecto, ¿verdad? Esa es una causa, la mutación del gen para el receptor B2. Y la otra razón es la mutación del gen autosómico de la aquaporina 2. Todo está bonito, pero no tengo aquaporina 2. ¿Por qué? Porque el gen de aquaporina 2 me mutó. No tengo aquaporina 2. ¿De qué me vale tener el receptor? ¿De qué me vale tener la ADH? Si finalmente la que me va a abrir el paso al agua es la aquaporina. No tengo la aquaporina, se jodió todo. Sí. Sí, no está complicado, ¿verdad? Preguntas sobre ADH, por favor. ¿No? Doctor, Ok. y como en Dime. el otro caso, ¿por qué se dan estas cosas? Usted dijo que en el central era por cáncer, por trauma. Son mutaciones, pues. Son mutaciones. Son mutaciones al azar y como es, y ya, pues, saliste premiada. Ya. No, ok. Bueno, tenemos unos 20, sí, creo que estoy cansadísimo, estoy molido, llevo 6 horas hablando y he repetido 3 veces lo mismo. De 8 a 10, después de 10 a 12, lo mismo, 12 y media, 2 y media, lo mismo. Me duelen las nalgas, me duele la garganta, tengo hambre. Bueno, sigamos. Tanto me esfuerzo y finalmente sacan 4 en el examen. Veamos las citocinas. De las citocinas ya hemos visto bastante. Ya vimos la dónde se secreta, vimos la neurofisina de la oxitocina, que también se secreta en el supraóptico, ya algunas cosas vimos, ¿verdad? Eso ya no vamos a ver. ¿Qué hace la oxitocina? ¿Cuáles son las funciones de la oxitocina? La función que más se le conoce a la oxitocina es la contracción del útero grávido. Es decir, provoca contracción uterina hacia el final del embarazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el miometrio, la capa muscular del útero, hay receptores para oxitocina. Y la oxitocina produce contracción muscular cuando se une con su receptor del miometrio, ¿verdad? Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es importante para la cuestión del embarazo. Este efecto de contracción muscular, contracción del miometrio, causado por oxitocina, se aumenta con los estrógenos y disminuye con la progesterona. La progesterona, niños, esto ya les tienen que haber dicho 700.423 veces y media. La progesterona es uterosedante. La progesterona disminuye la contractibilidad uterina, ¿verdad? Por eso el efecto de la oxitocina queda contrarrestado, queda disminuido por acción de la progesterona. En cambio, aumentado por la acción de los estrógenos. Hacia el final del embarazo, aumenta la sensibilidad del útero a la oxitocina. El útero se vuelve más sensible a la oxitocina. ¿Por qué? Porque aumentan los receptores de oxitocina. Entonces, si tengo más receptores de oxitocina en el miometrio y tengo más oxitocina, entonces la respuesta del útero a la contracción provocada por oxitocina también es mayor. A ver, para tratar de compararlo con algo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la hipersensibilidad de denervación? Cuando le quitábamos la inervación simpática al brazo del perro,
sacábamos el ganglio estrellado, ¿verdad? Vimos el flujo. En un cuadrito delgadito. Ajá, ajá. Y luego le pusimos adrenalina y resultó que la disminución fue mucho más intensa. ¿Y por qué? ¿Por cuál es la explicación? Es que hay más receptores. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Al final del embarazo aumentan más los receptores de oxitocina en el útero y tengo más oxitocina, la respuesta del útero va a ser mayor, se contrae más hacia el final del embarazo, ¿verdad? Cuando llegue el parto, o sea, durante el trabajo de parto, la presión de la cabeza fetal sobre el cuello uterino, la dilatación del cuello del útero, genera impulsos nerviosos que van ¿a dónde? Al paraventricular y supraóptico. ¿Para producir qué cosa? Secreción de oxitocina. Secreción de oxitocina que pasa a la sangre y va a un útero que está más cargado de transmisores de oxitocina, de receptores de oxitocina, más sensible a oxitocina, contracción, ¿verdad? Esa contracción provoca empuje de la cabeza fetal hacia el cuello, que produce más estímulos que van al hipotálamo, que regresan con más hormonas, una retroalimentación positiva que favorece el trabajo de parto. Eso ya también lo vimos en algún rato. Eso en el útero grávido, en la mujer embarazada, ¿se entiende? ¿No? Y en el útero no grávido, ¿tiene acción la oxitocina? Sí. ¿En qué situación? Durante el coito, durante las relaciones sexuales. Durante las relaciones sexuales puede haber, no es que tiene, que puede haber, no son grandes cantidades, pero hay secreción de oxitocina. ¿Y para qué? Pero aquí tiene a ver, esto se discute, en animales sí se ha probado. En especie humana dicen que sí, otros dicen que no, ya. Tendría una acción inversa, es decir, una contracción hacia arriba. Se supone para contribuir a que los espermatozoides sean llevados hacia las trompas. A ver, el semen lo depositan en la vagina, se mete por el cuello del útero, entra al útero y tienen que buscar los ostium para meterse a las trompas, ¿verdad? Entonces, una acción peristáltica o contráctil, antiperistáltica en realidad sería, del útero, ayudaría a que se vayan hacia la trompa, ¿verdad? Y luego por la trompa hasta el tercio superior para eventualmente fecundar. En los varones, en el hombre también se asume, o se ha probado que tiene cierta acción, provocando contracción del músculo liso de los conductos deferentes durante la eyaculación, ¿sí? Durante la eyaculación hay espasmos de varios músculos de la vía genital para provocar la expulsión del semen. La oxitocina provocaría también contracción del músculo liso de los conductos deferentes para ayudar a la expulsión y la eyección de la leche. De la leche del semen. Es que estoy hablando de oxitocina, que voy a hablar ahorita de la eyección de la leche. Bueno. Otro efecto muy conocido de la oxitocina es la eyección de la leche. Durante la gestación ha habido la participación de la prolactina, desarrollo de la glándula mamaria, producción del estrógeno, progesterona, la prolactina formando leche, ya tenemos todo, ya chévere, ¿verdad? Ahora hay que botar esa leche. Y esa eyección se produce mediada por la succión que hace el lactante, ¿verdad? O sea, eso ayuda. No es la causa única, pero ayuda. ¿Por qué? Porque en el pezón y en la glándula mamaria hay varoreceptores, pero son varoreceptores que responden, digamos, a la succión del niño. O sea, el niño al estar chupando del pezón está haciendo presión, o con las manitas, está tocando la glándula mamaria, está tocando el seno, entonces produce presión. Y esa señal, por vías táctiles somáticas, van a llegar hasta el hipotálamo. Se va a producir secreción de oxitocina, que va a las terminales bulbosas que están cerca de los vasos de la neurohipófisis, se secretan a los vasos sanguíneos, pasa a la circulación, ya llegando a la mamaria,
y va a receptores que se encuentran en las células mioepiteliales de los conductillos de las glándulas mamarias y provocan la contracción de las células mioepiteliales de los conductillos de las glándulas mamarias, y al contraerlos va a producir eyección de la leche. ¿Sí? De tal manera que aquí hay un reflejo, hay un mecanismo neuroendocrino, ¿verdad? La señal inicialmente parte, sí, es neural, es nerviosa, provocada por la succión del muchachito y toda esa cuestión, regresa como una respuesta hormonal que va a producir contracción de estas células bioepiteliales para la eyección de la leche. Si hay preguntas, me avisa. Ahora, en las mujeres que están dando de lactar, puede ocurrir eyección de leche sin necesidad que el niño, la niña, el bebé, el recién nacido, el lactante, esté succionando. Hay muchos estímulos. La estimulación genital, por ejemplo, puede producir eyección de leche. Emociones pueden producir eyección de leche. Y es justamente por esta vinculación amplia que tiene el hipotálamo con muchas otras funciones y relaciones endócrinas o nerviosas, ¿verdad? Ciertas emociones, agradables o desagradables, pueden provocar que una mujer que esté dando de lactar de pronto comience a eyectar leche. Esa estimulación generada por la situación emocional provocó que finalmente oxitocina, contracción, eyección de leche. O la estimulación genital, ¿verdad? Y eso, eso vale la pena recordarlo, porque de pronto usted tiene una mujer, sobre todo si a lo mejor es una primigesta o una primípara, y va y le dice, oiga, yo estoy bien, de pronto me da pena, porque me pongo a botar leche, o ¿qué pasa, verdad? O sea, esas afectaciones emocionales pueden provocar eyección de leche. O le dice, estoy con mi pareja, y de pronto mi pareja pide jabón para bañarse y hacerse un baño con leche, porque yo estoy que lo baño en leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estimulación genital puede producir también eyección de leche. Y es bueno, hay que decirle, hay que advertirle primero que no se asuste, que no está pasando nada malo, y decirle qué es lo que ocurre, porque primero causa preocupación, o segundo que puede causar algún tipo de displacer, de molestia, o para ella o para su pareja, o sea que de pronto está con el esposo, qué sé yo, y comienza a bañarlo al otro, pues, ¿no? Y el otro se puede sentir mal, o sea, vengo y resulta que salgo bañado, entonces hay que saberlo. Bien, ¿qué más? Yo ya estoy cansado de hablar. A ustedes no les den los oídos, porque me duele la garganta, me duele de tanto hablar. Mañana tengo clase con ustedes, sí, no. No, el viernes. No, el viernes. A las 10. Correcto. ¿Qué vamos a ver? Hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento nos toca ver. Vamos a ver cómo... quiero ver cómo trabajamos esos temas. De hormona de crecimiento quiero ver dos alteraciones. La acromegalia y cómo es y el gigantismo. No sé si el enanismo, porque el enanismo tiene tantas variantes que de pronto vaya a resultar como... Ya voy a ver si podemos hacer también eso. Pero quiero que cada vez que podamos y veamos una hormona, si podemos ver alteraciones, las vayamos viendo. En el programa yo tengo señaladas algunas, no todas. De hormona de crecimiento no las tengo señaladas, pero como ando como una clase y media adelantado, entonces ahí puedo aprovechar para hacerlo, ¿verdad? Ok,
¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que quieran preguntar? Doctor, entonces de Gaito sería revisar el capítulo 76. No sé qué capítulo es. Perdón, Pero... la hipófisis. A ver, en el mismo capítulo que está oxitocina, que está la ADH, que está la parte de neurohipófisis, ahí mismo está hormona de crecimiento. En el mismo capítulo está. Doctor, No es muy largo. Dígame, sí, dígame. podemos ¿Quién me habla? revisar también de Ganon, como usted dijo. ¿Quién me habla? Dalia, ¿quién estaba hablando? No Sí. sé. Sí. Sí. En Ganon hay algunas cosas en las que hay algunas cosas en las que yo he dicho, sí. O sea, a ver, la idea es esta. Se supone que ustedes toman apuntes, tienen grabaciones, hacen un poco de majaderías por allí, igual no estudian, no decir para nada. Entonces, si tú algo no entiendes, alguna cosa que has oído o que tienes anotado, entonces, ¿dónde vas a buscar la referencia para confirmar o descartar lo que tienes anotado? Guyton o Ganon, ahí están, en cualquiera de los dos. No uso más. Yo uso solamente Guyton. Lo que pasa es que aquí hay muchas cositas que no están en Guyton y que sí vale la pena saberlas. Sobre todo porque algún rato ustedes van a ver neurología y hay muchos trastornos neurológicos. Mira que hemos visto 2 patologías, la diabetes insípida y la secreción inadecuada de ADH, que si bien no es que son frecuentes, pero se dan, ¿verdad? Entonces, de una vez, por lo menos saber algo de qué se trata. Ok, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿No más preguntas? Doctor, Dígame. una pregunta. Dígame. Con respecto a las exposiciones que usted nos, o sea, lo que usted nos mandó para guiar, ¿usted va a nombrar semana a semana quién va a exponer o cómo se va a hacer la A verdad? ver, a ver. No es semana a semana. Puede ser que sea cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo cómo voy avanzando. O sea, la idea es que voy avanzando con una glándula, con una secreción, con una hormona, y luego vemos las alteraciones, ¿verdad? Que pueden ser en la semana inmediata o una semana después para darle chance a preparar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quién dice quién va a hablar? Yo digo. No me acuerdo si era ustedes o al otro grupo que les decía. ¿Qué es lo que yo hago generalmente? Yo voy viendo las calificaciones, estudiantes que están mal las calificaciones, les voy asignando temas para que vayan hablando, etcétera, etcétera. Pero aquí todos están mal. Así que a cualquiera que ponga da lo mismo. Y de todas maneras hay lecciones. Yo les dije que terminados los exámenes tenemos lecciones, ¿verdad? Que tenían tiempo suficiente, el fin de semana, la primera que se nos tomó lección, etc. Ya, después lecciones. Entonces, yo creo que en este momento ya tienen como 2 capítulos atrasados, ¿verdad? Y que sería bueno que ya se pongan al día. Porque les voy a comenzar a tomar lección. La próxima clase ya vengan leyendo bien este hormona de crecimiento. ¿Qué más? Nada más. O sea, yo les voy... Lo que sí, no voy a hacer que me los entreguen por escrito los trabajos, no los quiero por escrito, quiero unas buenas exposiciones. Ya después definiré las normas, todo cómo va a ser, pero la idea va a ser esa. ¿Algo más? No, nada más. Ok, entonces nos vemos el día viernes.